existencia, todavía hay salvación. Amén. ¿Qué parte, hermanos, verdad, los que estamos aquí y los que nos van a estar escuchando en esta hora a través de este mensaje, qué parte de la salvación no hemos entendido? Porque existen un sinnúmero de denominaciones, de religiones, hermano, que no han alcanzado a entender la grandeza de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, le acumulan un sinnúmero de cosas a la salvación que la hacen casi inaccesible, que la hacen casi imposible, hermano, para que el hombre alcance la maravillosa salvación que proviene de nuestro Dios. Es algo tremendo, hermano, cuando sabemos nosotros, el apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que trató de hacer comprender a la humanidad y a los religiosos de aquellos tiempos qué tan simple, qué tan sencilla, qué tan, hermano, tan fácil es la salvación. Porque la salvación, dijo él en Efesios 2:8, es por gracia. Amén. Por gracia. Y gracia significa don inmerecido. Amén. Gracia significa don inmerecido. En otras palabras, hermano, por la gracia de nuestro Señor es que nosotros hemos alcanzado la salvación. Amén. ¿Y qué nos toca a nosotros? Darle honra y gloria a Dios por esa salvación. Amén. Por eso vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Libros de Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Amén. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Hasta el 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendita es tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos comprender la grandeza, la magnitud de tu amor por la humanidad, que siendo nosotros pecadores, no escatimaste tus riquezas en gloria, viniendo a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, hay algo que nosotros tenemos que aprender. A través de los años hemos escuchado un sinnúmero de predicadores y mensajes que hablando evangelísticamente sobre la salvación. De tal manera que estos predicadores, estos maestros, hermano, han hecho tan inaccesible la salvación que el hombre, hermano, por sí solo no puede alcanzarla. De tantas cosas que el hombre ha impuesto para que el hombre alcance la salvación, son un sinnúmero de mandamientos de hombres y doctrinas de enseñanzas de hombres que realmente no tienen ningún valor delante del Cordero de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación, dijo claramente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús se levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso a nuestro mensaje esta tarde le hemos titulado aún en el último segundo de tu vida hay salvación. ¿Por qué, hermano? Porque cada instante que nosotros vivimos, cada segundo que nosotros vivimos, hermano, es una oportunidad para que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados. No importando qué tan terrible haya sido la vida de aquella persona. No importando, hermano, qué tan
tan cruel o hermano tan terrible haya vivido desordenadamente aquella persona, si aquella persona viene en el último segundo de su vida a los pies de Cristo, dice el apóstol Juan en su primera carta, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No estamos con esto diciéndole a la gente, oh, vive tu vida como quieras, haz lo que te dé tu regalada gana, que al cabo el último segundo de tu existencia te puedes arrepentir. El problema, hermano, es para aquellos que piensan que pueden vivir como sea y arrepentirse en el último segundo. Hermano, no es de esta manera, porque no sabemos cuándo nosotros vamos a partir para con el Señor. Dios en cualquier momento puede llamarnos. Pero aún, hermano, en aquel momento podemos nosotros alcanzar la vida eterna. Independientemente de quién seas. Porque si nosotros vamos al Calvario, hermano, porque allí es donde está la salvación. Allí es donde nosotros podemos ver al Maestro crucificado entregando su vida por nosotros. Y cuando estamos en el Calvario contemplando la grandeza de nuestro Señor, entonces es cuando alcanzamos y comprendemos verdaderamente que el amor de Dios es maravilloso y es más tremendamente 100 veces mejor que el amor de nosotros, hermano. Por eso aquellos que estaban en el libro de Apocalipsis y dice, y después de esto vi una gran multitud con vestiduras blancas y palmas en las manos y cantaban a grande voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. No pertenece a una denominación, no pertenece a una religión, pertenece a Dios, hermano. Amén, amén. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún ministro puede darnos la salvación. Solo Cristo, porque el Señor en Él tiene complacencia. Y una cosa que tenemos que aprender, hermano, porque aquel hombre que estaba en la cruz con Jesús, un criminal, quizás un perverso toda su vida, un ladrón, hermano, estaba pagando el precio de su pecado, de su maldad. Lucas 23, 43. Él estaba pagando la consecuencia de sus faltas y de sus errores. La pena para aquellos que cometían barbaridades, crímenes, robos, era la cruz. Por eso cuando, hermano, hablamos de Jesús, ¿cómo fue posible que lo pusieran y lo condenaran como un delincuente cuando Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Amén. Sin embargo, hermano, al lado de él había dos hombres, los cuales habían, por causa de sus delitos y por causa de sus maldades, estaban pagando las consecuencias de sus errores y de su vida desordenada en la cruz del Calvario. Amén. Y la Biblia dice que uno le injuriaba y le decía, si eres el Dios verdaderamente, sálvate y sálvanos a nosotros. Porque aún, hermano, aunque haya el último segundo de la vida de las personas, haya oportunidad para arrepentirse, hay mucha gente que aún en el último segundo de su vida rechaza el Evangelio. Hay mucha gente que aún en el último segundo de su vida no quiere nada con Dios. Recuerdo a una maestra de la escuela donde nosotros cuando estábamos pequeños, ella murió de cáncer en la cabeza. Y dicen que el cáncer en la cabeza es lo más terrible que puede haber. Y aún allí, hermano, en su agonía le hablaron de Cristo y, hermano, rechazó el Evangelio. Ella no quería nada con Dios y murió de esta manera, rechazando en el último segundo la oportunidad, la bendición, lo más grandioso que el hombre puede recibir, hermano. Porque lo más grandioso que el hombre puede recibir no es las riquezas en este mundo. No es tener fama, no es tener, hermano, mansiones, no es tener
todo lo más hermoso que pueda usted tener en este mundo. No, lo más grandioso que puede recibir el hombre es la vida eterna, la cual nosotros recibimos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, el otro que estaba al otro lado de Jesús le reprende y le dice, aún estando en esta condición, ¿no te arrepientes? ¿Verdad? Tenemos un dicho nosotros, aún ves la tempestad y no te hincas. Ves la tempestad y no te preparas. Ves la condición en la que estás y no te arrepientes. A la verdad, este que está aquí no tiene por qué estar aquí. Porque nosotros estamos pagando nuestros delitos, estamos pagando la consecuencia de nuestras faltas, pero este hombre justo no ha hecho pecado, este hombre justo no tiene por qué estar aquí. Y aquel hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Hermano, algo grandioso que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Algo que todavía la gente y algunos predicadores, algunos evangelistas, pastores, que no han entendido lo maravilloso que es nuestro Dios, hermano. Porque creo que en el libro de Mateo capítulo 20 habla acerca del reino de los cielos, es semejante a un hombre que salió temprano a buscar jornaleros que vinieran a trabajar a su mies. Y acordando con ellos de pagarles un denario, porque ese era el salario de un día de trabajo. A la mediodía la Biblia dice que fue a buscar a otros porque necesitaban terminar el jornal de ese día. Y hermano, y a la hora 11 ya para terminar el día de trabajo, faltaba 1 hora para que terminaran el trabajo, fue y buscó otros más. Trajo otros más a trabajar. Y a la hora de recibir la paga, a la hora de recibir el sueldo, llamó primero a los que había traído a la hora 11, a los que solo trabajaron 1 hora. Y aunque mucha gente, iguales que los primeros que entraron al trabajo, a aquella viña, no están de acuerdo en esto, no se ponen de acuerdo en esto, hermano. Y creen y piensan, dice, ¿cómo es posible que una persona que durante toda su vida haya hecho desastres y haya vivido desordenadamente antes de morir, reciba a Cristo y esté en la eternidad? Porque el amor de Dios es maravilloso, hermano. Porque nuestro Dios no es como nosotros. Y cuando llamó a aquellos a la hora de que habían trabajado 1 sola hora, les pagó un denario. Dijeron aquellos, wow, si estos que trabajaron 1 hora les pagó un denario, ¿cuánto más a nosotros que trabajamos 12 horas? Y cuando les toca su turno, también les paga un denario. Y comienzan a molestarse y a indignarse, decir, ¿por qué nos pagas un denario si a estos que trabajaron 1 hora les pagaste un denario? Y él les dijo claramente, cuando yo los traje a trabajar, cuando yo los invité a trabajar a mi viña, ustedes convinieron conmigo de trabajar 1 hora por un denario. Porque ese es el salario de todo un día de trabajo. Ese es el salario de todo lo que ustedes se realizaron de trabajo. Si yo quiero pagarles a estos y a los de la mediodía y a los de la 11ª hora un denario, ¿a ustedes qué? Es mi dinero. No estoy siendo injusto, estoy siendo justo. Y el Señor compara a este hombre con el reino de los cielos, se compara de esta manera. Quizás nosotros o quizás ustedes jóvenes han estado desde muy pequeños, nacieron en el Evangelio, crecieron en el Evangelio, viven en el Evangelio, van a morir en el Evangelio. Y cuando estén en la eternidad, hermano, el Señor les va a decir, buen siervo fiel, sobre muy poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quizás vayas a mirar allí a alguien que tú decías, este no se va a salvar nunca.
Este no va a alcanzar la salvación por la vida que lleva y de repente lo alcanzas a mirar. Pero ¿cómo es posible si yo todavía me vine y él todavía seguía desordenadamente? ¿Por qué? Porque quizás llegó a la hora 11. Y ahí, hermano, tomó la decisión de venir a los pies de Cristo y el Señor le pagó con la misma corona de justicia. Porque dijo Pablo, ya estoy para ser sacrificado y me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, la corona de la vida, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. Amén, amén. El Señor, hermano, promete. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le dijo a aquel hombre allí en Lucas 23:43. ¿Qué le dijo, hermana Olga? ¿Y no tiene? 23:43. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Mire, hermano, cómo el Señor, ¿verdad? ¿A qué le dijo? Acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando vengas en tu reino. Él estaba diciendo, quizás ahorita voy a morir y me voy a ir a un lugar ahí y voy a esperar, voy a confiar, Señor, que cuando tú vengas en tu reino me recojas. Voy a tener esa confianza, voy a tener esa esperanza. Cuando vengas en tu reino, hermano, han pasado 2000 años y Jesús todavía no ha venido por segunda vez. Sin embargo, Él no le dijo, oh, cuando yo regrese voy a venir por ti, no te preocupes, aguántate unos 2000 o 2300 años, no sé cuánto, pero voy a venir. No, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, A Él amén. es la honra y la gloria, hermano. No tenemos que esperar a que venga el Señor por segunda vez para estar con Él. El Señor le dijo a sus discípulos, creen en Dios, crean también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, sí, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. La salvación es de Dios, hermano. Amén. Pertenece a Dios y Él se la da a quien Él quiere. Él se la da a aquel que arrepentido viene a los pies de Cristo. Es algo grandioso, hermano, y lo maravilloso. Conocí a un hombre, ¿verdad?, que era muy alcohólico, muy borracho. Su esposa venía a la iglesia y siempre estaba orando por él. Y siempre, cada vez que había peticiones, se levantaba aquella hermana y decía, oren por mi esposo, y oren por mi esposo. Y hermano, y un día este hombre se enfermó de la enfermedad que le da a los alcohólicos, cirrosis hepática. Una enfermedad, hermano, terminal para aquellos que se llegan a ese punto. Y él, hermano, en base a esta enfermedad, él vino a los pies de Cristo. Vino a los pies de Cristo, recibió a Jesús como su Salvador. Hermano, no estuvo mucho tiempo en la iglesia, quizás una hora, la hora 11. Sin embargo, hermano, y murió de esa enfermedad. Murió de esa enfermedad, pero murió con Cristo. Y eso hace la diferencia. Amén, y estamos amén. seguros, hermano, que allá en el reino celestial, aunque usted no lo crea o aunque muchos no lo crean, hoy está alabando y glorificando Amén. el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Dios es así. No es como nosotros, hermano. Hay mucho fariseísmo dentro de las iglesias que imponen y piden y haz esto, haz aquello. ¿Y acaso el sacrificio de Cristo no es más que suficiente? Amén. ¿Acaso lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente, que tenemos que ponerle más y más al cargarle a la mano a la gente para que alcance la salvación? Que si no te vistes así, que si no te peinas así, que si no te pones corbata, que si no tienes el vestido largo, que si no esto, que si no lo otro, y comenzamos a poner un sinnúmero de cosas que al final de todo, hermano, la gente termina aburrida en su totalidad del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque terminan diciendo lo que dijo Pedro en Lucas 19:25.
Mateo 19:25, perdón. Mateo 19:25. Miren lo que dijo Pedro aquí. Mateo capítulo 19, versículo 25. ¿Quién lo tiene? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Sus discípulos dijeron asombradamente: ¿quién podrá pues ser salvo? ¿Por qué, hermano? Porque había venido un hombre le había dicho a Jesús: Señor, te seguiré donde vayas. Te seguiré donde tú vayas, Señor. Y mira que le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vende todo lo que tienes. Y se fue triste porque era un rico. Y dijo el Señor: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y dijeron los discípulos: siendo así, qué difícil es ser salvo. Y dijo el Señor: lo que para Dios, el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Amén. Para Dios es posible, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está esperando un corazón contrito y humillado. Pero a veces hay muchos cristianos que, hermano, que tienen la actitud de Jonás. Muchos creyentes, muchos ministros que tienen la actitud de Jonás. Jonás lo mandaron a Nínive a predicar. Y le dijo el Señor: predícales que se arrepientan de su pecado. Predícales. Y Jonás, hermano, abandonó fue a un lugar contrario, a Tarsis, en lugar de la Nínive. Y ustedes conocen la historia. Cómo se lo comió el pez, cómo lo escupió allí en ese lugar donde tenía que predicar, en Nínive. Y comenzó a predicar, hermano, quizás un mensaje tan simple y tan sencillo. Un mensaje que decía: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, el Señor traerá juicio sobre Nínive. Y quizás no lo hizo de buena gana. Quizás no lo hizo, hermano, con el sentimiento de aquellas personas que podían morir. Sin embargo, hermano, el pueblo de Nínive escuchó el mensaje de Jonás. Y se arrepintieron. Y se convirtieron de sus malos caminos, como lo dijo el Señor: si mi pueblo se humillare y orare a mí, se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo vendré y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué? Porque el Señor es grande en misericordia. Apela más a su misericordia que a su ira, hermano. Por eso dice: el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y cuando Jonás vio que llegó el tiempo y no pasó nada, y él se enojó. ¿Por qué? Porque dijo: yo sabía que los ibas a perdonar. Y hay muchos hermanos con la actitud de Jonás. Este hombre hemos batallado mucho con él, esta mujer hemos batallado mucho con él, y siempre nos trató mal, siempre nos cerró las puertas, siempre nos insultó, siempre nos maltrató. ¿Y cómo que ahora, tan simple así, se vaya al cielo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Amén, amén. No depende de la religiosidad, no depende de las tradiciones de los hombres, no depende de las reglas de ciertas denominaciones, depende del sacrificio de Cristo. Amén. Por eso cuando fue Jesús bautizado y salió del agua del bautismo, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. La ley de Moisés no pudo lograr lo que logró Cristo. Amén. ¿Y qué hizo Cristo? Murió por nuestros delitos y pecados para darnos vida. Y dice el cual, dice el escritor de los Hebreos capítulo 7 verso 25, el cual nos puede salvar perpetuamente y para siempre. Es algo grandioso nuestro Dios, hermano. Por eso creemos
Como les decía, no estamos invitando a la gente que viva la vida loca como el Ricky Martin y luego se entreguen a Cristo ya para morir, porque nadie sabe cuándo va a morir. Es para aquellos que ya están en el último momento de su vida. Es para aquellos que, hermano, todavía tienen un hálito de vida y pueden verdaderamente venir a los pies de Cristo, como aquel que dijo decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Quizás nosotros como seres humanos, hermano, no alcanzamos a entender la magnitud y la misericordia de Dios. Amén. Cuántos perversos, cuántos malvados, cuántos delincuentes, cuántos hermanos que hicieron lo malo y se arrepintieron en un segundo antes de morir, los vamos a encontrar en el reino celestial. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando, hermano, más que una palabra, la cual te traerá salvación. Que dice: si confiesas que Cristo resucitó de entre los muertos y crees en tu corazón, entonces la bendición de la salvación viene. Amén. Nosotros tenemos por costumbre hacer una oración para la salvación, pero la salvación viene por fe, hermano. Amén. No por oración, sino por fe. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es lo que tiene el hombre que decir? Confesar sus pecados a Dios. No al sacerdote, no al pastor, no al diácono, no al obispo, no, a Dios. Porque el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesús. Amén. Amén. Y él dijo en Marcos capítulo 2, versículo 5 en adelante, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le digo al paralítico: levántate. Amén. Porque Él tiene poder para perdonar pecados. Amén. Amén, amén. Por eso, hermano, piense muy bien. Piense. Si nosotros estamos aquí sirviendo a Dios, gloria a Dios. Por lo que estamos, hermano, gozándonos aquí en esta tierra. Pero aquellos que tienen un minuto para su salvación y se arrepienten, piénsenlo, créanlo, póngaselo aquí en su mente y en su corazón. De cierto, hoy estarán con el Señor en el paraíso. Amén. Por eso creemos nosotros en la maravillosa misericordia de Dios, que dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones: nuevas son cada mañana. Amén. Nuevas son. Por eso a Él sea la honra y la gloria. Por eso los que estaban allí en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 10, les dijo el Señor al apóstol Juan: ¿quiénes son estos que ves aquí cantando? ¿Quiénes son estos que ves aquí adorando y exaltando el nombre del Señor? Dijo: oh Señor, usted sabe. Dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Gloria a Dios, hermano. Desperdiciaron la oportunidad de tener ser salvos por gracia. Pagaron el pecado, las consecuencias de su desobediencia, sí. Pero aún en este tiempo tan terrible, el Señor les dio la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Amén, amén. Y cantaban ahí en el reino de Dios: qué bueno que no es de parte del pastor Campos, qué bueno que no es de parte de fulano, qué bueno que no es de parte de aquella iglesia o de aquella denominación, o que si es con los bautistas, que si es con los pentecostales tales, o que son con los metodistas. No, la salvación pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El cual no escatimó sus riquezas en gloria y vino a morir a la cruz del Calvario para que usted y yo alcanzásemos vida eterna para siempre. A Él sea la honra y la gloria por siempre, hermano. Por eso decían los 4 seres vivientes y los 24 ancianos: al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la honra y la gloria, el imperio, el poder por toda la eternidad. Amén. Por los siglos de los siglos. Oremos en esta mañana, oremos en esta tarde, perdón.
Y démosle honra y gloria a nuestro Dios. Y si hay alguien por ahí que está en una condición desesperante, si hay alguien que por ahí que esté en una situación en la cual necesita a Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es. Por eso esta tarde oraremos por aquellas almas que tienen todavía un hálito de vida para que vengan a los pies de Cristo. Amén. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por las bendiciones que nos das, dándote gracias, Padre, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Ahora, Señor, yo te pido por aquellos que quizás por mucho tiempo han rechazado el Evangelio, quizás están en un estado muy crítico, en una enfermedad terminal, y hermano, el Señor, tú les estás dando a uno una oportunidad. Dales esa bendición de que puedan reconocerte como su único y suficiente Salvador. Sálvalos, Señor. Por aquellos que ya te conocen, pero andan fuera de tu camino, tráelos de nueva cuenta a buscar de ti, Señor, porque nunca sabemos, no sabemos el día, la hora, el momento en que vamos a partir de este mundo, de esta vida, hacia la eternidad. Y tenemos que saber dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad, Señor. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, despídenos en paz, mas no de tu presencia. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos. Estamos despedidos.